Nunca pensé que 6 meses de mi vida, 6 meses de amor cosido, puntada a puntada, pudieran ser reducidos a una sola palabra an rústico. La aguja se deslizaba por la seda, como un suspiro contenido. Cada puntada era un latido, una oración que repetía noche tras noche, bajo la luz amarillenta de la lámpara de mi cocina, en Toledo. Frente a mí, sobre la mesa de madera que había sido testigo de tantas cenas familiares, se extendía un mar de seda marfil, suave y obstinada, como si guardara los secretos de todas las mujeres que me precedieron. Había invertido mis ahorros en aquella tela comprada en una pequeña tienda del barrio judío, y cada perla, cosida con mis dedos gastados, me recordaba que aún tenía algo que ofrecer. Belleza nacida del sacrificio, no era simplemente un vestido de novia, era mi herencia, mi voz hecha hilo. A los 62 años, tras una vida enseñando literatura en un instituto de Toledo, después de enterrar a mi marido, cuando Lucía apenas tenía 12, lo único que me mantenía en pie era la convicción de que mi hija merecía lo mejor. Y lo mejor para mí no estaba en una boutique de Madrid ni en una etiqueta extranjera. Lo mejor era lo que podía salir de mis manos, manos que habían alimentado, cuidado y protegido a Lucía durante toda una vida. Este vestido no era solo tela e hilo, era mi carta de amor para mi hija. Así lo pensaba mientras cosía los dobladillos franceses, tan perfectos que parecían invisibles, mientras bordaba espirales de perlas de río que me habían costado tardes enteras en mercadillos de Castilla. Mis ojos ardían, mis dedos sangraban a veces, pero nada de eso importaba. Cada puntada llevaba dentro la voz de mi madre, que siempre decía: Ann Carmen, tienes las manos de un artista, no lo olvides, nunca. Lucía había crecido entre esas paredes pintadas de amarillo, oyendo el sonido constante de la máquina de coser, que tantas veces me permitió sobrevivir a fin de mes. Yo había cosido disfraces para sus obras escolares, uniformes, vestidos de verano, y ahora, con el vestido de novia, sentía que cerraba un ciclo, que ponía en sus manos la prueba física de cuánto la amaba en el amanecer de aquel sábado, el día de su boda. Toledo brillaba con un sol limpio y frío. Recogí el vestido, envuelto en papel de seda libre de ácido, como me había enseñado mi madre, y lo guardé en una bolsa para vestidos que sujeté contra mi pecho, como si cargara a un recién nacido. Tomé el tren a Madrid con el corazón encogido, repasando aumenci, cada puntadao, cada detalle, temiendo que algo pudiera arruinar aquel instante que yo había soñado tantas veces. El Hotel Palace, donde se celebraría la boda, me recibió como un palacio de otro mundo en mármol, lámparas de cristal y mozos que se movían como si estuvieran entrenados para no mirar a los ojos de nadie. El contraste con mi pensión de maestra jubilada era brutal. Lucía no había elegido ese lugar. Todos sabíamos que había sido decisión de doña Mercedes de la Vega, la madre del novio, una mujer que llevaba la elegancia como una armadura y que me miraba siempre, como si yo fuera un error a corregir. En la suite nupcial reinaba un caos controlado en maquilladoras, peluqueras, fotógrafos. Lucía estaba en el centro de todo, sentada como una muñeca de porcelana, mientras la pintaban y la peinaban. Mi hija era hermosa, siempre lo había sido, pero aquella mañana me pareció irreconocible, como si la hubieran convertido en una versión fabricada de sí misma. Mamá, me dijo al verme entrar, con ese tono que usaba cuando sabía que iba a decepcionarme. Ya has llegado, Chabin, justo a tiempo para el vestido. Levanté la bolsa con cuidado, casi como si fuera un cáliz sagrado. 6 meses de mi vida estaban dentro. Lo traje, respondí, y mi voz sonó más baja de lo que quería. Doña Mercedes levantó la mirada de su teléfono y, con una sonrisa seca, comentó: el vestido que hiciste tú, che, considerado al abrir la cremallera de la bolsa con las manos temblorosas, no por miedo, sino por la intensidad del amor que contenía. Y entonces la seda marfil emergió, como agua, tomando forma, iluminando la habitación. Por un momento, todo quedó en silencio. Empezó Lucía, pero se detuvo. Es muy hecho a mano. Doña Mercedes se acercó, observando con la frialdad de quien examina mercancía en un escaparate
el trabajo ese. Rusty con 6 meses reducidos a vergüenza de mercadillo y risa nerviosa. Sentí como algo dentro de mí se cerraba como una puerta. Vi a mi hija mirar el vestido y luego a su suegra. Vi la duda en sus ojos y supe en qué dirección se inclinaría. Mamá, creo que tal vez deberíamos ir con el otro vestido. Simplemente no es del todo correcto. Para el lugar en sus palabras me atravesaron más que cualquier aguja. Era como si todo el peso de los años de sacrificio se hubiera reducido a cenizas. Andoblé el vestido con calma, envolviéndolo en su mortaja de papel de cera, intentando que mi dignidad se mantuviera intacta, por supuesto. Hija, dije con una sonrisa que apenas podía sostener, lo que te haga feliz. Salí al pasillo para dejarles privacidad, pero la puerta no quedó cerrada del todo. Desde fuera, escuché la voz de doña Mercedes, clara y cruel. Gracias a Dios que has entrado en razón. ¿Te imaginas las fotos con ese vestido? Todos se preguntarían de dónde lo has sacado. Parecía de mercadillón. Y entonces, la risa nerviosa de Lucía, mi propia Haya, se clavó en mí como un puñalán. No rompí en llanto, no me desmoroné, no. Lo que sentí fue otra cosa. Una mutación silenciosa, como una serpiente mudando de piel. Algo dentro de mí se quebró, pero no para destruirme, sino para transformarme. Apreté la bolsa contra mi pecho y caminé por el pasillo alfombrado. Cada paso, marcando un adiós que aún no me atrevía a pronunciar en voz alta. Con ver a mi hija vestida con mi creación, había esperado ese instante como recompensa por una vida de renuncias. En cambio, lo único que me llevé fue el murmullo cruel de una suegra satisfecha y la certeza de que, tal vez, mi vida no había terminado de la manera en que todos pensaban afuera. Madrid seguía brillando indiferente. El aire olía a primavera, a promesas ajenas. Mientras sostenía el vestido en mis brazos, pensé que tal vez aquel rechazo no era el final de mi historia, sino el principio de algo que aún no sabía nombrar. Yo estaba eligiendo la revolución, una puntada a la vez. Che, ¿pensaste que pasaría cuando descartaste 6 meses de mi trabajo, como si fuera mercancía de mercadillo? El pasillo alfombrado del Hotel Palace amortiguaba el eco de mis pasos, pero no el estruendo de mis pensamientos. En mis brazos seguía cargando el vestido, todavía tibio del calor de mis manos, como si al apretarlo contra mi pecho pudiera rescatarlo del desprecio que acababa de sufrir. El silencio era una bofetada más cruel que cualquier palabra, porque detrás de esa puerta no había dudas. Mi hija se estaba probando el otro vestido, el que brillaba en escaparates de la Gran Vía, el que costaba más que lo que yo había ganado en meses de pensión. Me apoyé contra la pared respirando hondo desde la rendija de la puerta mal cerrada. Las voces me alcanzaban con claridad quirúrgica. Gracias a Dios que has entrado en razón, dijo doña Mercedes, con esa seguridad de quien está acostumbrada a dictar la última palabra. ¿Te imaginas las fotografías con el otro vestido? Todos se preguntarían de dónde había sacado algo tan rústico. A Lucía rió, una risa breve, nerviosa, pero suficiente para atravesarme como un cuchillo. 6 meses reducidos a vergüenza de mercadillo y risa nerviosa. Quise entrar de nuevo y gritar, recordarle a mi hija que cada puntada había nacido de mi amor, que no había ni un hilo en ese vestido que no hablara de sacrificio. Pero mis pies se quedaron clavados en el suelo. Apreté la bolsa, cerré los ojos y entendí que algo fundamental estaba cambiando. Cuando por fin abrí la puerta, Lucía ya estaba vestida con el diseño de Carolina Herrera. La seda caía perfecta, impecable, exactamente como debía lucir en una portada de revista. Sus ojos brillaban de alivio. La fotógrafa disparaba sin cesar, capturando cada ángulo de esa transformación de hija a esposa. Mi vestido, en cambio, descansaba olvidado en una silla, como un regalo descartado en la mañana de Reyes. Caminé hasta él con la dignidad que me quedaba, y lo recogí. Me lo llevaré a casa, anuncié con voz firme. Lucía se giró hacia mí, sorprendida. Mamá, listen, quizá podría usarlo en la cena de ensayo. Nate despacho, eso no será necesario. La besé
en la frente, aspirando por última vez el olor a laca y perfume caro que nada tenía que ver con la niña, que solía correr a mi cama en medio de las tormentas. Ten una boda hermosa, mi amor. A nadie respondió. Solo escuché a doña Mercedes murmurando. A veces, la gente debe aceptar la realidad. A las puertas del ascensor se cerraron frente a mí como un telón que marcaba el fin de un acto. El viaje de regreso a Toledo fue un desfile de recuerdos. Pace. Frente a la escuela donde enseñé literatura durante 37 años, frente a los parques, donde Lucía aprendió a montar en bicicleta, frente a la iglesia, donde había dicho adiós a mi marido, demasiado joven. Todo me parecía más pequeño, como si lo viera desde una distancia que nunca antes había existido en mi casa. Las paredes amarillas de la cocina me recibieron con su familiaridad obstinada. Extendí el vestido sobre la mesa Isla Seida, con mis manos aún temblorosas, y lo miré bajo la luz dorada de la tarde. Este no era trabajo de mercadillo, era artesanía nacida del amor. Cada perla cosida a mano brillaba como si quisiera recordarme que la belleza no necesitaba validación externa. El dobladillo perfecto, las costuras invisibles, todo estaba ahí. La prueba de que lo mío no era un capricho de madre sino un oficio, un talento que había estado escondido demasiado tiempo. Aistí negro, fuerte como me gustaba, y me senté frente al vestido. El vapor subía como incienso, y en ese silencio comprendí que, mientras mi hija celebraba su boda con una elegancia prestada, yo estaba a punto de despertar una ambición que había dormido. Décadas, en 3 días, pasaron en un silencio extraño. No hubo llamadas desde su luna de miel en Mallorca, ni flores con disculpas, ni visitas de vecinos curiosos. Solo yo, el vestido y la certeza creciente de que mi vida estaba tomando un rumbo inesperado. Entonces, sonó el timbre. Abrí la puerta, y me encontré con una joven de rizos oscuros, una cazadora de cuero, y un plato cubierto con papel de aluminio en las manos. Carmen Salazar, soy Ana Beltrán. Vivo arriba de la panadería de la calle del Comercio. He oído que quizá necesitaba compañía. Me quedé en silencio, sorprendida. Ana sonrió y levantó el plato. Son enchiladas que hace mi abuela. Pence, que a lo mejor no tenía ganas de cocinar esta semana, la invite a pasar. Su mirada se detuvo en seco sobre la mesa, donde el vestido brillaba bajo la luz de la ventana. Santo cielo. Ese es el vestido 11. Acercó despacio, como si temiera romper la seda con solo mirarla. Señora Salazar, esto es alta costura. ¿Cuánto tiempo le ha llevado? 6 meses. Respondí con voz queda. Ana me miró, y sus ojos se encendieron de furia. 6 meses de su vida. ¿Y ella lo llamó rústico? ¿Cómo es posible? No supe qué contestar. Solo asentí, y por primera vez desde la boda, me sentí comprendida. Ana rodeó la mesa, como si examinara una obra de arte en un museo. ¿Sabe a qué me recuerda? Al vestido de novia que llevó la bailarina Paloma Herrera, con la misma construcción, impecable, la misma atención al detalle. Sentí un nudo en el pecho. No era solo admiración, era respeto por mis manos, por mi oficio, por mi vida entera. ¿Quiere un café? Pregunté. Nos sentamos en la cocina. Ana me habló de su prima Sofía, una trabajadora social que se casaría en 3 meses sin dinero para un vestido. Su presupuesto es ridículo, dijo Ana. Ha estado mirando vestidos de poliéster por internet, cosas horribles. Pero, Albert, pensé, ¿cree que aceptaría usar un vestido rechazado? Miré la seda desplegada, recordando cómo la había cargado en mis brazos saliendo del hotel, como quien salva un tesoro. Tal vez lloraría de gratitud si pudiera vestirlo, añadió. Ana, con convicción. Se lo juro, la haría sentirse como una reina por primera vez en mucho tiempo. Sonreí. En esa misma tarde, Sofía cruzó mi puerta. Tenía las manos curtidas y los ojos cansados, pero también una dignidad que imponía respeto. Cuando vio el vestido, se quedó sin aliento. No puedo, esto es demasiado hermoso, demasiado caro. No pertenece a mí, Sofía, le dije con voz firme. Este vestido fue hecho con amor. Está destinado a celebrar un matrimonio, a hacer que alguien se sienta hermosa en el día más importante de su vida. Esa persona podría ser tu Ana. La empujó suavemente hacia el vestido,
Pruébatelo a 20 minutos después. Sofía se miraba en el espejo de mi habitación. El vestido le caía como si lo hubiera cosido pensando en ella. La seda fluía sobre sus curvas, las perlas atrapaban la luz como estrellas. Me veo, dijo con un hilo de voz. Me veo como yo misma, pero la mejor versión de mí misma. Sentí que los ojos se me humedecían. ¿Te ves como tú? Respondí. Solo elevada Nana, emocionada, sacó su móvil. Quietas, necesito documentar este milagro. En la foto capturó algo que yo nunca olvidaré. En la sonrisa radiante de Sofía. El brillo, en sus ojos, la seda cayendo como agua sobre su piel morena. No era un vestido rechazado, era un renacer en ese instante. Comprendí que aquel no de mi hija había sido también un sí que la vida me estaba regalando. Yo estaba eligiendo la revolución, una puntada a la vez. A veces el destino se esconde en una sola fotografía, esperando el momento exacto para cambiarlo todo. La imagen de Sofía en mi vestido no tardó ni un día en escapar de los límites de mi casa. Ana, con su entusiasmo contagioso, la subió a Instagram con un pie de foto sencillo pero poderoso. Cuando tu prima no puede pagar alta costura y la madre de tu amiga resulta ser una costurera maestra. Vestido cosido a mano durante 6 meses por Carmen Salazar, maestra jubilada de Toledo. Al principio pensé que quedaría ahí, en los 300 seguidores que Ana acumulaba entre amigos del barrio, antiguos compañeros de universidad y artistas de cafés bohemios, pero en cuestión de horas, su teléfono no paraba de vibrar y con cada notificación, mi vida entera empezaba a girar en una dirección que jamás hubiera imaginado por la mañana. Mientras me preparaba un café, escuché a Ana gritar desde su piso: Carmen, tienes que ver esto. Subí las escaleras y allí estaba ella, con el móvil en la mano y los ojos desorbitados. La foto ya tiene más de 2000 visualizaciones. Mira los comentarios. Leí incrédula: ¿dónde puedo encargar un vestido así? Esto es arte, no costura. ¿De verdad lo hizo una maestra jubilada? El vestido de mis sueños. Estoy llorando. Me llevé la mano al pecho, como si necesitara contener un corazón que latía demasiado rápido. Esto debe ser un error. No es ningún error, replicó Ana. La gente reconoce la autenticidad cuando la vean. Esa misma tarde, mientras intentaba concentrarme en preparar la cena, tocaron al timbre. Una joven pareja de novios de Talavera había visto la foto y querían saber si aceptaba encargos. No tenemos mucho presupuesto, me dijeron, casi avergonzados, pero queremos I'll go you. No queremos un vestido de fábrica. Aquella petición me sacudió. Pasé años convencida de que mi oficio era invisible, relegado a dobladillos y disfraces escolares. Y ahora alguien cruzaba kilómetros solo para pedirme que creara algo para ellos. Anana no tardó en organizar lo que ella llamó el taller improvisado. Convirtió mi comedor en un estudio fotográfico casero. Colgó telas blancas en las paredes. Ordenó mis cajas de hilos como si fueran piezas de museo y empezó a fotografiar cada detalle del vestido, los bordados, las costuras invisibles, el brillo de las perlas bajo la luz natural. Carmen, esto es tu carta de presentación al mundo. Yo la observaba, incapaz de creer que aquella joven de 28 años viera en mí algo que ni siquiera mi propia hija había reconocido. Nana, a los 3 días. La foto había sido compartida más de 15,000 veces. Blogueras de moda en Madrid y Barcelona comentaban sobre la costurera secreta de Toledo. Una periodista de televisión española escribió en Twitter: este vestido rivaliza con cualquier pasarela internacional. ¿Quién es Carmen Salazar? Me sentía desbordada. Pasaba las mañanas contestando llamadas de desconocidos, las tardes escuchando historias de novias desesperadas por un vestido que no pareciera clonado, y las noches acariciando la seda, como si pudiera darme respuestas. Yo estaba eligiendo la revolución, una puntada a la vez. Una mañana de jueves, recibí una llamada inesperada. La señora Salazar. Soy Carmen Valdés, de Televisión Española. Hemos visto las imágenes de su vestido en redes sociales y nos encantaría hacer un reportaje sobre artesanas locales. Me quedé muda. Un reportaje sobre mí, sobre usted, sobre su trabajo, sobre lo que representa. La gente necesita conocer historias
Así, acepté, todavía incrédula, y colgué el teléfono con las manos temblorosas. Mientras tanto, Lucía seguía sin llamar, ni un mensaje desde la luna de miel, ni una disculpa sincera. El silencio de mi hija era un recordatorio doloroso de la herida abierta. Pero ahora, en medio del torbellino, ese dolor ya no me paralizaba, me empujaba hacia adelante. Ana llegó esa noche, con una botella de vino y una sonrisa radiante. ¿Lo ves?, dijo, levantando su copa. El mundo por fin está viendo lo que yo vi el primer día. ¿Y qué viste?, pregunté. Ella me miró con seriedad. Vi a una mujer que lleva toda la vida cosiendo en la sombra. Vi a un artista que no lo sabe. A una no supe qué contestar. Solo pude brindar con ella y dejar que sus palabras se acomodaran en mi pecho, como un hilo nuevo que empieza a tejer otra vida. El día de la entrevista llegó. La periodista vino a Toledo con un pequeño equipo de cámaras. Prepararon luces en mi comedor y me hicieron preguntas que jamás había imaginado responder. ¿Cómo aprendió a coser así? ¿Qué significa este vestido para usted? ¿Qué le diría a su hija si la viera con el puesto? Cuando escuché esa última pregunta, sentí un nudo en la garganta. Cerré los ojos un instante y recordé la risa nerviosa de Lucía en aquel hotel. Le diría. Pausé, buscando aire, que cada puntada llevaba dentro todo lo que soy, que este vestido no era solo tela e hilo, era mi carta de amor. El silencio en la habitación fue absoluto. Hasta la periodista bajó la cámara por un instante. El reportaje salió en el telediario de fin de semana. En la pantalla se veía mi mesa cubierta de hilos, mis manos moviéndose con precisión, el vestido extendido como un río de luz. La voz en off decía después de 37 años, enseñando. Carmen Salazar ha descubierto una segunda vocación, a la alta costura, nacida del corazón. Cuando terminó, mi teléfono no dejó de sonar. Novias, tiendas, incluso 2 diseñadores de Madrid querían reunirse conmigo. Era como si un dique se hubiera roto, y todas las oportunidades que nunca tuve hubieran entrado de golpe esa noche. Sentada sola en mi cocina, observé el vestido y entendí que ya no era un objeto de rechazo. Era la prueba de que mi vida aún tenía capítulos por escribir. Las madres también son seres humanos, con sentimientos que merecen respeto. Me lo repetí en voz baja como un mantra, porque por primera vez en años no me definía como madre de alguien. Me definía como Carmen Salazar, mujer, artista, creadora y con cada puntada que añadía en el siguiente proyecto, sentía que estaba construyendo no solo vestidos, sino una nueva versión de mí misma. No te odio, no te deseo mal, pero tampoco necesito tu aprobación. El reportaje de Televisión Española había sido como abrir las compuertas de un embalse de un día para otro. Mi teléfono no paraba de sonar. Mujeres de toda España me llamaban para preguntar precios, enviar medidas, o simplemente para decirme que las había hecho llorar frente al televisor. Ana llegaba cada mañana a mi casa con bolsas de pan y café, y entre sorbo y sorbo revisábamos correos, mensajes y solicitudes. Carmen, esto es una locura, decía, enseñándome la pantalla del ordenador. Tienes 10 encargos confirmados y al menos 15 novias preguntando por presupuesto, ama. Yo apenas podía creerlo. Durante años había cosido en silencio, convencida de que lo mío era un oficio doméstico, invisible. Y ahora, de repente, se me presentaba como un negocio real. Convertimos mi casa en un taller improvisado, a la sala llena de rollos de seda, la cocina cubierta de cajas de botones, la habitación de invitados convertida en probador, con un espejo de cuerpo entero. Cada rincón respiraba costura y, curiosamente, libertad. Una tarde, mientras Sofía venía a probar su vestido ya ajustado, se miró en el espejo con lágrimas en los ojos. Tía Carmen, nunca pensé que podría verme así. Me veo como yo misma, pero la mejor versión de mí misma. La abracé con fuerza, y dentro de mí algo se acomodó. Había encontrado mi lugar. A la primera semana de noviembre, Ana y yo dimos el paso que parecía inevitable. Registramos Hilos del Alma como marca. El nombre había nacido de una conversación nocturna
cuando ambas entendimos que no se trataba solo de vestidos, sino de historias cosidas a mano, de mujeres que merecían sentirse vistas. Ana diseñó un logotipo sencillo, elegante, un carrete de hilo, en forma de corazón. Lo imprimió en tarjetas, lo subió a redes, y de pronto, el nombre empezó a circular, como si siempre hubiera estado ahí, esperando a ser descubierto. El éxito no tardó en traer consigo ecos del pasado. Una mañana, al volver de comprar telas, en Madrid, encontré en mi contestador un mensaje de Lucía. Mamá, escuché lo de la entrevista, lo de tu negocio, me parece maravilloso. Siempre supe que eras talentosa. Estaba pensando, quizá podríamos almorzar y hablar de cómo ayudarte a expandir esto, expandir esto, como si fuese un hobby, pasatiempo. Su voz tenía ese tono condescendiente que conocía tan bien. La escuché 2 veces, intentando discernir si había afecto en sus palabras o solo cálculo. La cita fue en un café de la Gran Vía. Lucía llegó impecable, con un traje de chaqueta azul marino y el bolso carísimo que le había regalado su suegra. Tras los saludos, fue directo al grano. Mamá, me alegra tanto que por fin estés teniendo reconocimiento, pero debes ser realista. Si quieres convertir esto en un negocio rentable, hay que hacer ajustes. Levantó la mano, enumerando con los dedos como si fuera una consultora dando un informe. Primero, usar telas más económicas, mezclas sintéticas en lugar de seda. Segundo, sustituir las perlas cosidas a mano por pedrería de mayorista. Y tercero, agilizar procesos. No puedes tardar 6 meses en un vestido si quieres ganar dinero real. La miré en silencio, dejando que cada palabra se posara sobre la mesa. Como ceniza finalmente respondí, dinero real. ¿Y lo que estoy ganando ahora qué es? No me malinterpretes, mamá, solo quiero ayudarte. Marcos trabaja con emprendedores y puede darte estrategias para escalar. Entonces, como un hilo que se rompe, algo en mí ya no pudo callar, Lucía. El perdón no es algo que puedas declarar de mi parte, y mucho menos la manera en que debo trabajar. Este negocio nació porque alguien valoró lo que tú despreciaste. Ella bajó la mirada un instante. Incómoda, mamá, solo quiero que seas práctica. No puedes arriesgar tanto a tu edad. Las madres también son seres humanos con sentimientos que merecen respeto. Respondí con calma, mirándola fijamente. Y a mis 62 años, no necesito tu permiso para vivir la vida que me corresponde. En el silencio, se alargó, denso, incómodo. Lucia suspiró y cambió de tema. Pero yo ya había dicho lo que necesitaba, Anne. Mientras tanto, en Toledo, el taller seguía creciendo. Recibimos a mujeres de todas las edades. Una viuda de 70 años que quería un vestido verde para la boda de su nieto. Una abogada que había pasado por una mastectomía y buscaba un traje que respetara su cuerpo, sin ocultarlo. Una madre que soñaba con sentirse princesa en su segundo matrimonio. Cada historia se cosía en mis vestidos, cada puntada era un acto de dignidad. Y yo, que durante tanto tiempo me había sentido invisible, me descubrí rodeada de agradecimientos y sonrisas. Una clienta, al mirarse en el espejo con su traje nuevo, me dijo con lágrimas en los ojos: Señora Salazar, me veo como yo misma, pero la mejor versión de mí misma, era la misma frase de Sofía, repetida por otra mujer, como un eco que confirmaba que el camino era el correcto. El domingo siguiente, recibimos la visita de un periodista de una revista nacional de moda. Publicaron un artículo titulado Anne, la costurera, que convirtió el rechazo en revolución. La portada mostraba a Sofía bailando con su marido, radiante en mi vestido. La reacción fue inmediata. Han llamadas desde Sevilla, Valencia, incluso París, diseñadores que querían colaborar, mujeres que querían encargar piezas únicas, programas que solicitaban entrevistas. Ana, con los ojos brillantes, resumió lo que ambas sentíamos. Carmen, estamos viviendo un renacimiento. Yo asentí, con el corazón latiendo fuerte, porque sabía que tenía razón. No solo estaba cosiendo vestidos, estaba cosiendo mi libertad en esa noche. Mientras ajustaba el dobladillo de un traje azul, medianoche,
para una clienta madrileña. Pensé en las palabras que nunca había podido decir en voz alta a mi hija. No te odio, no te deseo mal, pero tampoco necesito tu aprobación. Lo repetí en mi interior, sabiendo que esa era la verdad, que sostenía mi vida, ahora, y con cada puntada, con cada perla cosida, me convencía más, ya no era la madre invisible. Era Carmen Salazar, costurera, artista, mujer. Why nada Nina Iri. Volvería a quitarme ese título. Amor sin respeto es solo otra palabra para servidumbre. La portada de la revista Vogue España me mostró a mí misma de una forma que nunca hubiera soñado Anne de Pay en mi taller improvisado de Toledo, rodeada de rollos de seda, con el vestido de Sofía colgado, detrás de mí, como bandera de una revolución. Salancia. El titular decía Carmen Salazar, la costurera que desafía la alta costura desde Toledo. Me quedé mirando esa portada durante largos minutos, incapaz de asimilar que aquella mujer con el cabello recogido y las manos firmes, aquella mirada que irradiaba dignidad, era yo. A los días siguientes, fueron un torbellino. Recibí invitaciones para entrevistas en programas de televisión, llamadas de diseñadores en Madrid y Barcelona que querían colaborar, y hasta un correo de una productora internacional interesada en un documental sobre mi vida. Nana, no cabía. En sí de la emoción, Carmen, esto es histórico, decía mientras organizaba citas en una libreta repleta de nombres y teléfonos. Nunca en la historia reciente de España una costurera anónima ha irrumpido en el mundo de la moda de esta forma. Yo sonreía, pero en el fondo sentía un vértigo extraño. Después de tantos años en la sombra, estaba preparada para todo esto, y como era inevitable, Lucía apareció de nuevo en escena. Esta vez no fue una llamada cortés, ni un almuerzo en Madrid. Una tarde de sábado, entró directamente en el taller, con el mismo aire de ejecutiva que solía usar frente a sus clientes. Mamá, tenemos que hablar, dijo sin rodeos. Ana levantó la vista desde el ordenador, incómoda. Yo asentí. Waila. Pedí que nos dejara solas. Ana Lucía paseó la mirada por el taller en las telas. Las clientas que esperaban cita en la sala contigua. Los maniquíes vestidos con creaciones a medio terminar. No puedo creer lo que has montado aquí, murmuró, con un tono que oscilaba entre admiración y reproche. Esto ya no es un hobby, es una empresa seria. Sí, respondí con calma. Lo es. Ana Lucía se sentó frente a mí y respiró hondo. Mamá, creo que necesitas ayuda profesional. Esto puede crecer, internacionalizarse, pero no puedes llevarlo sola, y menos con Ana, que no tiene experiencia en negocios. Marcos y yo hemos estado pensando. La interrumpí suavemente. Lucía, antes de que sigas a lo que estás viendo aquí, no nació para convertirse en otra empresa más dirigida desde un despacho frío en Madrid. Esto nació porque alguien valoró lo que tú despreciaste. Ella apretó los labios, dolida. Mamá, no seas injusta. Sí, quizá no valoré el vestido en su momento, pero ahora veo su potencial. Solo quiero ayudarte. Me incliné hacia ella, con las manos firmes sobre la mesa de corte. El perdón no es algo que puedas declarar de mi parte, y mucho menos puedes decidir cómo debo trabajar. En el silencio se volvió pesado. Afuera se escuchaba el murmullo de las clientas, el sonido lejano de una máquina de coser. A Lucía me miró con ojos brillantes, quizá de rabia, quizá de tristeza. Entonces, ¿prefieres a estas mujeres que a tu propia hija? No es cuestión de preferir, respondí con voz serena. Es cuestión de respeto. Las madres también son seres humanos, con sentimientos que merecen respeto. Ella apartó la mirada, como si mis palabras fueran demasiado duras de soportar en esa noche. Al quedarme sola, repetí en voz baja una frase que me había acompañado desde el día de su boda. No te odio, no te deseo mal, pero tampoco necesito tu aprobación. Y al pronunciarla, sentí un peso caer de mis hombros. A los días siguientes confirmaron que la vida seguía su curso, imparable. Hilos del Alma recibió el encargo de confeccionar 10 vestidos para una pasarela solidaria en Sevilla. Muchos, de diferentes edades y orígenes, desfilaron con mis creaciones. Y la ovación del público fue tan intensa
que me hizo llorar en primera fila. Una periodista se me acercó tras el desfile y me preguntó: señora Salazar, ¿qué significa este éxito para usted? Sonreí, todavía con lágrimas en los ojos. Significa que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Mientras tanto, el impacto en Toledo era visible. El antiguo local de una panadería cerrada en la plaza de Zocaduver se transformó en nuestro primer taller oficial. Pintamos las paredes de blanco, colgamos fotografías de las clientas con sus vestidos y pusimos un cartel en la entrada con nuestro nombre en hilos del alma. El día de la inauguración, decenas de mujeres llenaron la calle. Algunas eran clientas, otras simplemente vecinas que venían a mostrar apoyo. Cuando corté la cinta, escuché a alguien gritar: ¡Viva la costurera de Toledo! La ovación fue tan fuerte que me temblaron las manos. Sin embargo, Lucía no asistió a la inauguración. Más tarde supe que había comentado en una cena con amigos en: mi madre está jugando a ser diseñadora. Ya se le pasará la fiebre. Hice palabras me dolieron, pero también me liberaron, porque entendí que no podía seguir esperando su reconocimiento. Mi valor no dependía de ella. En las semanas siguientes, fueron un torbellino de encargos a novias que querían vestidos personalizados, mujeres mayores que buscaban prendas que reflejaran su verdadera esencia, incluso artistas que pedían trajes para conciertos. Cada clienta llegaba con una historia, y cada vestido se convertía en un espejo de esa historia. En una tarde, mientras ajustaba el corsé de una clienta que había sobrevivido al cáncer, ella me tomó de la mano y me dijo: señora Carmen, usted no cose vestidos, usted cose dignidad. Esas palabras me acompañaron durante días, y así, mientras hilos del alma se consolidaba como un fenómeno, yo seguía repitiendo mi mantra: an amor sin respeto es solo otra palabra para servidumbre. Lo había aprendido a la fuerza, entre lágrimas y puntada. Y ahora, por fin, entendía que mi vida no estaba definida por el rechazo de mi hija, sino por la fuerza que me había dado ese rechazo para renacer, con cada vestido que entregaba, con cada sonrisa reflejada en un espejo. Sentía que estaba construyendo no solo un negocio, sino un legado. Hoy elijo ser libre, puntada a puntada. El invierno había llegado a Toledo con su aire frío y sus cielos grises. Dentro de nuestro nuevo taller, en la plaza de Zocaduver, sin embargo, reinaba un calor distinto, el calor de las voces femeninas, de las risas, del murmullo de las máquinas de coser que nunca se detenían. Hilos del alma ya no era un proyecto improvisado, sino una realidad consolidada que daba trabajo a 7 mujeres, todas mayores de 50, muchas de ellas paradas de larga duración. En cada una tenía su historia. María, que había sido costurera en una fábrica textil de Cuenca antes de que cerrara. Rosario, que había cuidado a sus nietos toda la vida y nunca había tenido un sueldo propio. Inés, que había dejado de coser tras perder a su marido y que ahora volvía a encontrar sentido en cada puntada. Él las veía trabajar y me reconocía en ellas. No estábamos cosiendo solo vestidos. Estábamos cosiendo una comunidad, un espacio donde cada mujer se sentía útil, respetada, valorada. Una mañana, mientras terminaba de bordar un corpiño con hilo dorado, la puerta del taller se abrió y entró. Vestía un abrigo caro, pero su rostro no mostraba la misma seguridad que otras veces. Mamá, dijo en voz baja, ¿podemos hablar? Las demás mujeres, discretas, se hicieron a un lado. Yo la invité a pasar a la trastienda, donde el olor a té y a tela nueva llenaba el aire. Lucía se sentó, nerviosa. Sé que he cometido errores. Empezó: lo del vestido, lo de tu trabajo. No supe verlo en su momento y lo lamento. Miré en silencio, dejando que cada palabra encontrara su sitio. Te he juzgado, continuó. Pensé que eras una mujer mayor, jugando a ser diseñadora. Pero luego vi el desfile en Sevilla, vi el reportaje, vi a esas mujeres emocionadas al ponerse tus vestidos, y entendí que estaba equivocada. Ann respiró hondo, antes de añadir: mamá, quiero arreglar las cosas. Sentí un nudo en la garganta. Durante meses
Había esperado escuchar algo parecido, aunque también temía que fuese otra estrategia de control. Lucía, le dije, con voz firme, no necesito tu perdón ni tu aprobación. Lo que necesito es tu respeto. Ella bajó la mirada, asintiendo despacio. Lo entiendo, no te odio, no te deseo mal, pero tampoco necesito tu aprobación. Repetí, como si cada palabra fuera una puntada definitiva. A Lucía levantó la vista, con lágrimas contenidas. ¿Podemos, al menos, volver a ser madre e hija? La Tom la mano siempre lo hemos sido. Pero ahora yo también soy Carmen, la mujer que se descubrió a sí misma. Cosiendo lo que tú llamaste rústico, a los meses siguientes confirmaron que el camino estaba trazado. Hilos del Alma participó en ferias de artesanía en Barcelona. Recibió encargos desde Francia y fue invitado a la Semana de la Moda de Madrid en un espacio dedicado a diseñadores emergentes el día del desfile. Mientras las modelos caminaban con mis creaciones, vestidos bordados con hilos de colores inspirados en las vidrieras de la Catedral de Toledo, capas de seda que recordaban los cielos de Castilla, la ovación fue tan grande que sentí las lágrimas correr por mi rostro. Ana me abrazó con fuerza tras bambalinas. Carmen, lo lograste, lo logramos, le corregí en todas en la prensa. Me llamaba ahora la revolucionaria de la aguja, y aunque sonaba exagerado, yo entendía lo que querían decir. Había transformado un rechazo en un renacimiento, y, sin embargo, lo que más me llenaba no eran los titulares, ni las ventas, ni la fama. Era ver a Rosario sonreír con orgullo al cobrar su primer sueldo en décadas, o a Inés levantarse temprano con ilusión porque tenía un vestido que terminar, o a Sofía, ya casada, regresar con flores y decir, Carmen, ese vestido me cambió. La vida en una tarde, al cerrar el taller, salí a caminar por las calles empedradas de Toledo. El aire estaba frío, pero mi corazón ardía de gratitud. Pensé en aquel día en el Hotel Palace, cuando sentí que mi vida se derrumbaba, y me di cuenta de que, sin esa humillación, quizá nunca habría descubierto a la mujer que realmente era. Hoy elijo ser libre, puntada a puntada. Miré hacia el horizonte, hacia la silueta de la catedral, y supe que había llegado al lugar exacto donde debía estar. Mensaje final. Al público, queridos amigos, gracias por acompañarme en este viaje, por escuchar la historia de Carmen Salazar y su transformación. Una historia que nos recuerda que nunca es tarde para empezar de nuevo, que el respeto es tan importante como el amor, y que a veces las heridas más profundas pueden abrir las puertas hacia nuestra verdadera libertad. Ahora quiero preguntaros, ¿a vosotros creéis que Carmen hizo bien en no dejar que su hija controlara su nuevo camino, aunque eso significara distanciarse de ella? Espero vuestras reflexiones en los comentarios.